Del Señor, hermano, le traemos bendiciones. Yo les quiero contar algo, una infidencia, pastor. El Señor hace como 3 años me trajo a esta iglesia y había una conferencia acá y a nosotros nos sorprendió porque era el verano y con mi esposo vamos a buscar una iglesia donde congregarnos. Recorrimos todo el centro y por esas cosas del Señor llegamos acá. Y ese día había una conferencia allí. Así que tierra deseable. Y el Señor le plació traernos de vuelta para acá. Es un testimonio por la gloria del Señor. Amén. Bueno, queremos saber de qué se trata toda esta fecha importante que se está viviendo el día de hoy. Yo lo voy a tratar de hacerlo bien para que lo entendamos. ¿Qué conmemoramos el 31 de octubre? Mire, hermano, hace bastantes siglos, el 31 de octubre de 1517, un fraile teólogo alemán católico, Martín Lutero, del que hemos escuchado hablar todos, ¿verdad? Clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. El propósito era la invitación a debatir sobre un tema que a él no le parecía en ese momento, que era el pago de las indulgencias. Si alguien lo ha oído alguna vez, ¿cierto? Algo que manejaba en ese tiempo el Estado Vaticano. También podemos hablar sobre las 5 solas que clamó, ¿verdad? Sola Cristo, la sola Escritura, la sola fe, la sola gracia, la sola de Dios y a Dios sea toda la gloria. La pregunta, hermanos, es que ¿de qué manera impactó eso aquí, a nosotros, que aún no existíamos? Porque estamos hablando que eso fue en el 1500, que América fue descubierta en el 1492, y que ¿en qué nos implica a nosotros eso? ¿Y cuánto demoró en llegar eso acá? Porque aquí no llegaron los españoles, llegaron primero por el Caribe, aquí llegaron, pero ¿quién llegó acá? Acá llegó un solo Estado, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Si usted le pregunta a un hermano, ¿por qué tiene una religión? Le va a decir, porque mi papá, porque es tradición. Y esta relación que tenemos con el Señor es por revelación. El Evangelio es revelación. Entonces, explicándolo eso, el clero mantenía esclava la conciencia y la Santa Inquisición se encargaba de perseguir y quemar a los herejes. Los herejes éramos todos los que no eran católicos, para que se entienda. El rey quería un cuerpo esclavo, dominar a los pobres manteniendo los ignorantes, así también mantenía el espíritu esclavo. No existía para ellos cómo imaginar que había una forma diferente de dar glorias a Dios, de conocer de otra manera al Señor. Amén. Y es parte de nuestra historia como país. Hoy no estamos conscientes del precio que pagaron esas generaciones, las primeras que llegaron con ese pensamiento. Porque aquí, como les digo, el Estado era uno solo, la Iglesia Apostólica Romana. Estaba casada con el Estado. Y en estos momentos, de acuerdo a la ley que se creó en 1925, se cambió la Constitución, porque la Constitución anterior decía que el país, la nación de Chile tenía solo una religión. Estaba casada la Iglesia con el Estado. Por lo tanto, la religión del país era la religión católica apostólica romana. No existía otra posibilidad. Aquí no había llegado el Evangelio, hermano. No existía. El Evangelio empezó a llegar con los primeros inmigrantes, que, como Dios hace todo bien, esos inmigrantes eran grandes empresarios, eran grandes personas, entonces no se concibía eso. Entonces nosotros tenemos una ley, de acuerdo a lo que se estableció en ese tiempo, tenemos una ley por intereses económicos, no por intereses espirituales. Porque era la única forma de hacer llegar, porque aquí llegaban grandes empresarios, y cuando empezó a ver la necesidad de dónde sepultar a uno de ellos que falleciera, que justamente fue un hijo de uno de ellos que falleció, no había dónde sepultarlo.
no existía ni siquiera un lugar santo para sepultar a un no católico. Y esa necesidad surgió y empezó a empujar. Y estas personas, estos grandes empresarios, como les digo, empezaron a empujar en el gobierno hasta que hubo la flexibilidad de hacer esta separación de la Iglesia con el Estado. Y de ahí, en 1925, se hizo un cambio en la Constitución y se separó la Iglesia del Estado. Cosa que ahora estamos conmemorando 100 años de la separación del Estado y de la Iglesia. Por si no lo sabían, hermano. Hubo gente que pagó un costo. ¿Ustedes han escuchado hablar del Cerro Santa Lucía? ¿Saben lo que pasaba ahí? Esos eran los límites de Santiago. Esos eran los límites de Santiago. En esos años. Y los herejes, los protestantes, eran sepultados, ni siquiera sepultados, los iban a botar ahí en el cerro. Eso pasaba en el Cerro Santa Lucía. Y es por eso que se hace un homenaje todos los años. En el Cerro Santa Lucía hay un monolito que Benjamín Caballero en ese tiempo puso. Este es un recordatorio para los expatriados del cielo y de la tierra. Así dice monolito, ahí en el Cerro Santa Lucía. Usted si lo visita alguna vez en Santiago lo va a ver. Estamos a la entrada de la calle Mercedes. Esas personas pagaron un costo por abrazar el Evangelio. Los primeros protestantes no tenían ni siquiera dónde sepultar sus cuerpos. Hasta que de nuevo se creó otra ley a través de estas mismas personas de las que les estoy hablando, y se pudo, ellos lograron que el Estado les vendiera unos terrenos, uno que es el cementerio del Paraíso y el otro que es el cementerio de Santiago. Y recién se pudo crear, porque el espectáculo era horroroso, sea fuera que fuera, los cuerpos quedaban ahí. Imagínense, los animalitos iban y sacaban eso, era terrible el espectáculo que había. Y gracias a esa ley es que también después se creó el cementerio, que está junto al cementerio que conocemos en Santiago, está justamente el cementerio de los disidentes, así se llama, hermano. Entonces el Señor, que es justo y es verdadero con todos sus hijos, la palabra dice en Nevadim 6 dice, y lo mismo que dice Marcos, dice que Dios nos ama a todos, pero lo que dice Nevadim dice Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Le preguntan a Jesús en Marcos, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él que le responde, todos sabemos, ¿verdad? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y sigue después, ¿verdad? Dice, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Ese es un mandamiento, y Dios que es justo y es verdadero. También después nos cita en Nevadim 10:17, que el Señor tu Dios es Dios de dioses, Señor de señores, es Dios grande y poderoso y temible, que no hace excepción de personas. Amén. Y vemos esa victoria, le vamos a dar gloria al Señor. Amén. Por esa victoria que le dio, porque Él es fiel y es verdadero. Amén. Gloria al Señor. Por el tiempo, vamos a entregarle la palabra al pastor. Muchas gracias, pastor.